El amor de Dios. El amor de Dios es incomprensible y es inabarcable para nuestra mente. La Escritura habla del amor de Dios. Y hay una imagen que habla el Señor Jesús, que es impactante, es apabullante, es conmovedora, con una gallina que desea proteger a sus polluelos. Jerusalén, Jerusalén, se lamenta el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Probablemente el Señor pronunció estas palabras llorando. Y podría haberse comparado con un león, ¿no te parece? Con un león que cuida a sus cachorros. De hecho, es el león de la tribu de Judá. Podría haberse comparado con un águila que protege a sus aguiluchos. Pero no, se compara con una gallina. Todos han visto una gallina cuidar a sus polluelos. Seguramente en cada hogar de la nación de Israel había un gallinero con gallinas que cuidaban a sus polluelos. Todos sabían lo que el Señor quería decir con eso. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos? ¿Cuántas veces? Y la imagen es potente porque todos sabemos cómo son las gallinas y podemos imaginar el cielo oscureciéndose y los rayos cruzándolo y los truenos retumbando y la lluvia, la tormenta que está pronta a descargarse y la gallina juntando a sus polluelos. Y cuando la lluvia se descargue, la única que va a resultar mojada va a ser la gallina. La única que va a recibir la furia de la tormenta va a ser la gallina, porque sus polluelos van a estar debajo de sus alas, cuidados, protegidos. Así quería el Señor juntar a los hijos de Israel, a los judíos, bajo sus alas, porque Él iba a soportar toda la tormenta. La ira de Dios iba a caer sobre Él, pero aquellos a los que se guardaran bajo sus alas, nada les iba a pasar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos?, dice el Señor. ¿Cuántas veces? Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como esa gallina, cubriendo
a sus hijos, a los que creerían en Él, a los que escucharían el mensaje y se arrepentirían de sus pecados. A ellos nada les pasaría, toda la furia de la tormenta, toda la ira de Dios fue sobre Él. Y Él se lamentaba. ¿Cuántas veces busqué juntarlos? En cada ciudad, en cada aldea, el Señor entraba y anunciaba el reino de Dios y llamaba a la gente a arrepentimiento, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántas veces? Y envió a los 12 y después envió a los 70. Y todo el tiempo Él llamando y les decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces? Pero no quisiste. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esos hijos que Él quería juntar bajo sus alas no eran buenos hijos. Eran todo lo contrario, hijos rebeldes, malos. La Escritura nos habla de que el ser humano es profundamente malo, que no tiene ningún respeto por Dios ni por su ley, no tiene en cuenta su voluntad, verdaderamente no se merece nada. Sin embargo, Dios los llama. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué quiere salvar a personas que solo merecen el infierno? Y la respuesta, como te decía, es inexplicable, es abrumadora. Por amor. Por amor. Amor es parte de la naturaleza de Dios. Dios es amor, dice Juan. Escapa a nuestro entendimiento. Pablo oraba para que los efesios y por extensión nosotros pudiéramos entender eso que es completamente incomprensible, eso que escapa al razonamiento humano. Y en Efesios 3:14 leemos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. El amor que excede todo conocimiento. Podemos apreciar por medio de la fe. Un amor incomprensible que se manifiesta en lo que Cristo hizo y en las personas por quienes lo hizo. En Romanos 5:6 lo leíamos esta semana, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta que es incomprensible? Porque
Este pasaje describe a las personas como son, débiles. Quiere decir que no se pueden salvar por sí mismas, son incapaces de hacerlo. Impíos. Impíos es que no tienen piedad, no tienen temor de Dios, no tienen respeto por Dios. Pecadores. Pablo dice, es posible que podamos encontrar a alguno dispuesto a morir por alguien justo, por una persona muy noble, un prócer, no sé, alguien que considere que merezca la pena. Dice, incluso puede haber alguno que pueda morir por el bueno, por alguien querido, por alguien, no sé, un ser amado. Pero nadie moriría por el malo, por el ruin, por el violento. Por eso Dios muestra su amor, dice. Ese amor que excede todo conocimiento. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, el amor inexplicable, que sobrepasa todo entendimiento. Murió por sus enemigos, por los que se burlaban, por los que lo negaban. Cristo, por amor, abrió la puerta de los hombres hacia Dios. Y la puerta está ahí, abierta, para que cualquiera, para que todos entren. Pero las personas no quieren entrar. Porque claro, es una puerta estrecha. Porque deben dejar muchas cosas. Porque deben hacer la voluntad de sí mismos. Y la gente no está dispuesta a hacer eso. Sí, están dispuestos a entrar por la puerta ancha, que en lugar de llevar a Dios, lleva a la perdición. Pero no importa, no lo ven así. Esa puerta ancha es atractiva y parece buena, y todos siguen por allí, dice la Escritura. Es la puerta de la religión falsa, la religión por obras, la religión humana. Hay que hacer ciertas cosas y con eso consideran que Dios se pone contento. Sin embargo, esa puerta lleva al infierno. Y leíamos que el Señor, a los que siguen por esa puerta, les dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es la puerta de la religión. Y los fariseos eran los más religiosos de Israel. Si Israel era una religión santa, bueno, los fariseos se destacaban, eran la casta religiosa de Israel. Ellos eran los primeros en conocimiento y en reconocimiento. Les encantaban que las personas los reconocieran y los saludaran y le dijeran, siervo de Dios. Pero el Señor les decía que debían arrepentirse de sus pecados. Y que si no se arrepentían, en lugar de ser los primeros, serían los últimos. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, decía el Señor.
Eran los más grandes opositores, los que siempre estaban tendiéndole lazo, trampas, para poder apresarle. Pero el Señor, como una gallina que quiere juntar sus polluelos, seguía llamándolos. Seguía dándoles la oportunidad de que se arrepintieran. Todavía estaba la puerta abierta. Y los conocía, sabía de sus intenciones, de su malicia contra él. Pero como esa gallina seguía llamándolos. Vamos a leer Lucas 14, versículos 1 al 5. Al 6, perdón. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. El Señor conoce el corazón de las personas. Leemos en Juan 2:24 que Jesús conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía mejor que nadie las intenciones, las motivaciones de los corazones. Y acá leemos que en un día de reposo, el Señor es invitado a comer en la casa de un gobernante que era fariseo. Un hombre muy importante. Un gobernante quiere decir que probablemente era el principal de la sinagoga, el que dirigía la sinagoga, o que era miembro del concilio, alguien verdaderamente importante. Y que alguien de esa jerarquía te invite a comer, bueno, es un honor. Pero el Señor ya sabía lo que había en su corazón, porque no era la primera vez que los fariseos quieren engañarlo aparentando ser amistosos. ¿Te acordás que leíamos el domingo pasado que unos fariseos habían venido a decirle que Herodes lo quería matar? ¿Te acordás? Y que se debía ir de la región de Perea. El Señor sabía que ese interés por su vida era falso, que lo que verdaderamente querían esos fariseos es que se fuera de esa región. Y ahora, este gobernante lo invita a su casa. Se trataba del almuerzo, del día de reposo, la comida principal. Y claro, toda esa comida y las mesas habían sido preparadas el día anterior porque nadie podía trabajar en el sábado, en el día de reposo. Y como era el principal, se celebraba una reunión, por lo general, de la élite de la sociedad judía. Los fariseos, los escribas, estarían allí.
Era un honor, era un reconocimiento que una persona de esa categoría invitara a alguien. Pero el Señor sabía que detrás de esa amabilidad se escondía algo. Y Lucas lo dice claramente. Dice que habiendo entrado a comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Le acechaban como un animal a su presa, para cazarlo. Todos estaban ahí, los fariseos, los escribas, acechando al Señor Jesús, queriendo que caiga en una trampa. Ahora, la intención de estas personas es clara para nosotros, más clara era para el Señor Jesús. Y eso es lo sorprendente. ¿Por qué el Señor Jesús se prestaba a ese tipo de situaciones? ¿Por qué cuando lo invitaban, sabiendo que era con malicia, el Señor iba una y otra vez? ¿Por qué se prestaba a vivir situaciones tan duras, tan incómodas? ¿Por qué crees? Por amor. Por amor a esos hombres malos, tramposos. ¿Cuántas veces, dice el Señor, traté de juntarlos y acá tenés otra vez el Señor en su amor, en su gracia, va a la casa de estos hombres despreciables que tenían malicia, maldad, que lo acechaban y el Señor va. Todavía estaba la puerta abierta para ellos. Algo que los caracterizaba es que ellos siempre estaban buscando la honra y el prestigio. Y siempre se juntaban, se asociaban, se reunían con personas que tenían el mismo nivel social, cultural, económico. Nunca con alguien de un nivel más bajo que el de ellos. Jamás. Los fariseos consideraban al resto del pueblo como inferiores. Se horrorizaban de que el Señor Jesús se reuniera con pecadores, con publicanos. Por ejemplo, leemos en Mateo 9:10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Era algo repulsivo para ellos. Por eso, lo que nos va a contar ahora Lucas era extremadamente sorprendente. En la casa de este principal, de este gobernante fariseo, mirá lo que cuenta Lucas, versículo 2. Y he aquí, eso quiere decir, esto es algo sorprendente, aquí quiere decir, esto es algo inesperado, y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico. En la casa de este gobernante. El hombre hidrópico significa que tenía hidropesía, que en la práctica parece ser que por alguna condición que yo no conozco, había acumulación de líquidos en el cuerpo, especialmente en la cara. Hidropesia quiere decir
agua y cara. Especialmente en la cara se formaban hinchazones que la deformaban. Los judíos tenían la teoría de que esto se debía a que los fluidos del cuerpo se concentraban en esos lugares. Y esto hacía que consideraran que estas personas eran impuras. Entonces quiero que entiendas bien el cuadro. Este hombre deformado, por su condición, ya era considerado como el peor de los pecadores. Ya hablamos de esto. Los judíos, cuando alguien tenía una enfermedad o alguna circunstancia desgraciada, ellos consideraban que era el juicio de Dios por un pecado muy grande, por una inmoralidad muy grande. Entonces, consideraban que este hombre, por el hecho de tener la cara deformada, era un gran pecador. Ya por eso lo descartaban, pero además consideraban que era ceremonialmente impuro, que el que se acercara a él, que el que fuera a tocarlo a él, quedaba también impuro. Entonces, algo que era verdaderamente imposible es que una persona como él esté adentro de la casa del gobernante, porque ni siquiera se querían acercar a esa clase de personas. Y acá lo tenemos, aquí dice: delante de él un hombre hidrópico. Ahora, acá tenemos entonces el propósito de la invitación. Acá tenemos claramente la trampa que él había entendido. Habían traído a este hombre porque sabían que Jesús lo iba a sanar siendo día de reposo. Y eso es lo que ellos esperaban. Según su perversa manera de pensar, el hecho de que Jesús lo sane en día de reposo confirmaría que no es Dios ni que viene de parte de Dios. Date cuenta de la dureza de sus corazones, de lo ciegos que estaban. Pensaban que si Jesús hacía un milagro como ese, un milagro que claramente solo Dios puede hacer, bueno, ellos consideraban que eso era una negación de que Jesús era Dios, lo que en realidad era una evidencia de que Jesús era Dios. Bueno, pero para ellos era todo lo contrario. Ellos esperaban que Jesús los sane para demostrar que no era Dios. Una ceguera espiritual atroz. Pero aparte, una contradicción tan grande en ellos mismos, porque ellos se consideraban los guardianes de la ley y de las tradiciones. Para ellos el sábado era sagrado y ahora estaban animando a Jesús a que rompiera el sábado, que consideraban tan importante. O sea que por todos lados era contradictorio, demostraba su corazón dañino, malicioso. Y Jesús, sabiendo el corazón de estas personas, allí estaba. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? El Señor ya había pasado, vos sabés, por situaciones parecidas. Había sanado en día de reposo a un hombre con la mano seca en una sinagoga, y otro día había sanado también en una sinagoga a una mujer encorvada, ¿te acordás? Bueno, ahora se encontraba en una situación así nuevamente. ¿Y qué hace el Señor?
El Señor, con una sola pregunta, revierte por completo la situación. No solamente los desenmascara, sino que pasa de ser el examinado a ser el que examina. Y los fariseos ahora eran los examinados. Les pregunta, ¿es lícito sanar en día de reposo? En otras palabras, ¿la ley permite sanar en día de reposo? Y la verdad es que la ley en ningún lado prohibía sanar en día de reposo. Lo que sí prohibía eso era la tradición de los hombres. Las enseñanzas rabínicas decían que sanar en un día de reposo era un trabajo. Pero esa era la tradición de los hombres, no de la ley. El Señor les pregunta, ¿la ley permite sanar en día de reposo? Y ellos ahora tenían que contestar. La atención estaba puesta sobre ellos. Si contestaban que es lícito, que la ley permite sanar en día de reposo, entonces le estaban dando a Jesús la carta abierta para hacerlo y no podían acusarlo después. Si contestaban que no era lícito, tenían que reconocer que ellos interpretaban que Dios prohibía hacer el bien, que Dios prohibía hacer el bien en el día de reposo, que Dios iba en contra de su palabra. Y no pudieron contestar. Dice, mas ellos callaron. Tuvieron que quedarse en silencio, no pudieron contestar. No tenían argumentos. Callaron. Se vieron atrapados por su propia trampa, pero nunca iban a reconocer su malicia. Y menos se iban a arrepentir. Podemos hasta imaginar el odio que iba creciendo todavía más dentro de sus corazones. Sin embargo, el Señor Jesús, pese a semejante maldad, a semejante dureza de corazón, les da otra oportunidad y les permite presenciar otra vez el poder de Dios sanando a este hombre. Dice que tomándole, quiere decir que lo agarró, tal vez del hombro o tal vez de la cara, no sé. Dice que lo agarró y le sanó y le despidió. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Lo tomó y ese hombre deformado, lleno de hinchazones, en un instante, delante de sus ojos, fue sano. Desaparecieron todas esas hinchazones y el hombre en un momento estaba absolutamente normal. Y quisiéramos que Lucas fuera más explícito, que nos cuente qué pasó ahí, cómo lo hizo, cuáles fueron los resultados, cómo el hombre reaccionó. No, solamente nos cuenta que le sanó y que lo despidió. Que también revela la ternura del Señor Jesús. Despidió a este hombre. Lo trató con respeto.
Todos lo rechazaban y él lo tomó, lo tocó, lo agarró, lo sanó y lo despidió. Imagino que el hombre seguía feliz, saltando. No lo dice Lucas. Iría a contarles a todos lo que había sucedido, a mostrarles su rostro. No lo dice Lucas. Pero los fariseos, en lugar de asombrarse y glorificar a Dios, probablemente hayan pensado, lo logramos. Jesús sanó a este hombre en el día de reposo y ahora tenemos la prueba de que no es el Mesías, de que no es enviado de Dios, que hasta tocó a un inmundo, a un pecador. ¿Quién puede hacer eso? Pero antes de que pudieran lanzar sus acusaciones, el Señor Jesús les formula otra pregunta. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Esto es sentido común. Cualquiera de ellos, si estuviera en esa situación y su buey o su asno cae en un pozo, lo hubiera rescatado, aunque sea un día de reposo. Hay otras versiones que dice: ¿quién de vosotros, si su hijo o su buey? Naturalmente, si un hijo de esta gente hubiera caído en un pozo, lo sacarían. Se olvidarían de esas restricciones ilógicas y actuarían. Lo harían con un animal y lo harían con su hijo. ¿Por qué entonces debían objetar, debían decir algo contra lo que Jesús hizo? Sanar a un enfermo, detener el sufrimiento de una persona, hacer el bien, amar al prójimo. No se trata de eso la ley. Dios va a querer que esta persona no sea sanada porque es más importante el sábado. Claramente no. Y así como habían quedado en silencio ante la primera pregunta del Señor, dice, y no le podían replicar a estas cosas. Tampoco pudieron decir nada ante esta segunda pregunta. La trampa había fallado, no salió como ellos habían imaginado. Fracasaron. Fracasaron porque no pudieron hacer caer a Jesús en su trampa. Pero no entendían que el verdadero fracaso era que estaban poniendo oposición al Hijo de Dios, que Jesús estaba tendiéndoles la mano para rescatarlos de la perdición, que como una gallina quiere juntar a sus polluelos, les estaba todavía llamando para que se arrepintieran y creyeran. No entendían que la puerta todavía estaba abierta, pero que esa puerta un día se cerrarían y que después iban a desear, iban a gritar para que se abriera y ya sería tarde. Como leemos en Lucas 13:25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, te invitamos a comer a nuestras casas.
y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El Señor Jesús se lamentaba por esta clase de gente. Esta era la gente a la que Él quería juntar como la gallina sus polluelos. Gente como esta son los débiles, los impíos, los pecadores, a los que Él muestra su amor. Gente como vos y como yo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y les dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así éramos nosotros. Pablo dice, hablando de los judíos y de los gentiles, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros que hemos sido salvados mejores que ellos? No. Así éramos nosotros. Y él lo sabía muy claramente. Pablo tenía conciencia de eso. Por eso, el amor de Dios es algo inexplicable. Yo no puedo dejar de sorprenderme de que Dios me haya amado. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Vos lo entendés? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y les dice: doy gracias al que me favoreció, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me mantuvo fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y termina Pablo diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.